Bienvenidos. Vamos a esperar un par de minutitos mientras entráis todos. Eso, ya estoy viendo que estáis entrando. Y yo creo que en 3 minutitos empezamos. Sí, ya estoy viendo cómo entráis. A ver. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Genial. Venga, un minutito más, si os parece. Son y 2 minutos, pues hay 3. Hola a todos. Antonio, hola. Wow, qué bien, cuánta gente. Hola. Buen provecho. Eso, buen provecho a todos los que estáis comiendo. Muy bien. Bueno, y si lo estáis viendo grabado, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que esto lo podéis ver hoy o más adelante, que queda grabado. Muy bien, ya sois 100 y pico, 140. Estupendo. Buenas tardes. Hola a todos. Venga, en 30 segundos empezamos. Sé que estáis deseando adquirir conocimientos del doctor César Villa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Walter. Hola, Paloma Garrido. Buenas tardes, Demet. Yo creo que estamos. Bienvenidos a todos a la 19ª edición del Fórum de Contactología. Esta edición está siendo también fantástica como todos. En primer lugar, dar las gracias a los patrocinadores tan fantásticos, a las empresas de lentes de contacto y de productos de mantenimiento que se unen para darnos esta formación continuada. Así que muchísimas gracias a Alco, Menicon y Servilex. Muchísimas gracias. Hoy lo que nos ocupa es, vamos a escuchar al doctor César Villa en su charla que se titula Cuidado integral del usuario de lentes de contacto. Después de saber cómo adaptamos las lentes de contacto y de hacer un buen protocolo, vamos a hablar del aftercare, del
cuidado del paciente después de esa adaptación, es decir, de cómo hacer la vida de los usuarios más fácil y cómo vamos a poder darle recomendaciones. Una, para que sean más fieles a los productos que les estamos recomendando o que les estamos prescribiendo, y dos, esas recomendaciones que nos ayuden o que le ayuden al paciente para acudir y cumplir. En primer lugar, dar la enhorabuena y mi súper admiración, que le admiro muchísimo, a el doctor César Villa, que le han nombrado optometrista del año 2023. Así que todos un aplauso. Le han nombrado a la Facultad de Óptica y Optometría de la UPC, así que nuestra enhorabuena y admiración. Ya sabéis que el doctor César Villa es doctor en óptica y optometría y visión por la Universidad Complutense de Madrid, que tuvo un premio extraordinario de doctorado, que es especialista en lentes de contacto, en ortoqueratología, en control de la miopía, en córnea irregular y en el análisis mediante topografía corneal y aberrometría ocular. Tiene más de 40 años de experiencia en contactología, también en formación, es miembro de la IACLE, es fellow de la Academia Americana de Optometría y de la Academia Europea de Óptica y Optometría. También es editor del Journal of Optometry. Ha publicado más de 150 artículos, fue director de la Universidad Europea de Madrid y catedrático de la Universidad Europea de Madrid, donde yo tuve el placer y el honor de que él fuera mi jefe, y es una persona maravillosa. Así que, sin más dilación y sabiendo que tiene un currículum infinito y que no acabaríamos nunca, si os parece, vamos a empezar esta charla tan estupenda. Así que empezamos, César. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Teima, por la presentación que has hecho de mi persona. Y vamos entonces a el contenido de mi charla, que es sobre el cuidado integral del usuario de lentes de contacto. Hasta ahora hemos visto un poco la forma de captar nuevos clientes y también los protocolos y anamnesis que conduce a la adaptación del usuario, y a partir de ahí pues empieza realmente un proceso muy importante que es el cuidado integral. Entonces vamos a justificar en primer lugar por qué necesitamos y es importante tener un cuidado integral del usuario. Si nos fijamos en esta gráfica, vemos que el porcentaje de la población que precisa corrección visual es la que vemos marcada con la flecha azul, y existe hasta aproximadamente los 30-34 años, el porcentaje de usuarios de lentes de contacto sigue más o menos una línea paralela a ese porcentaje de población con defectos refractivos. Sin embargo, a partir de esa edad hay una disminución drástica de los usuarios y que efectivamente esto tiene que tener alguna justificación, y es sobre lo que va a versar la charla. Obviamente, en principio, deberíamos de tener una progresión a partir de esos 30 o 34 años, como mínimo, como lo que se indica en la línea roja, en el sentido de que si pudiésemos mantener los usuarios de lentes de contacto e integrar los previsibles hasta esa edad, llegaríamos a ese porcentaje de usuarios. Sin embargo, esto no es así. ¿Cuáles pueden ser las causas? Algunas de ellas son las que podéis observar en la transparencia y son las que vamos a detallar un poquito. En primer lugar, las complicaciones que se pueden producir en el uso de las lentes de contacto. En segundo lugar, algo importante, que es la pérdida de confort que puede haber con el paso del tiempo. La fatiga ocular digital también es un aspecto a tener en cuenta como causa de que disminuyan los usuarios con los años. Algunos problemas de visión, como es el astigmatismo y la aparición de la presbicia, el ojo seco, y por último también la influencia que podemos tener de la cirugía refractiva, los que pasan usuarios de lentes de contacto a operarse, o también la aparición e intervención de las cataratas.
Vamos a comenzar, por tanto, con las complicaciones como explicación a esa disminución que hemos visto de usuarios. Cuando se analizan las complicaciones con lentes de contacto en función de la edad y en función del defecto refractivo, algunos estudios concluyen lo siguiente. En principio, las edades donde es más habitual, más frecuente, el tener complicaciones que puedan conducir a un abandono de las lentes de contacto es entre los 13 y 25 años y posteriormente ya a partir de los 53 años. Por tanto, son unos rangos de edad donde deberemos de prestar especial atención al usuario de lentes de contacto para evitar complicaciones. Cuando analizamos el error refractivo, es el hipermétrope, toda la gama de hipermetropía, y los miopes con graduación superior a las 4 dioptrías, donde se produce un mayor número de complicaciones en el uso de lentes de contacto. Por tanto, estos tipos de defecto visual con esas dioptrías y esas edades debemos de prestar buena atención en nuestras revisiones periódicas al usuario de lentes de contacto. Otro estudio donde se analizó no solo la incidencia de la complicación, que vino a ratificar lo que hemos visto en la anterior, y es que el mayor número de complicaciones se produce entre los 13 y 25 años, como estamos viendo en el gráfico, sino que también al ver el tipo de complicación es la queratitis infiltrativa la que prevalece como complicación más habitual en usuarios de lentes de contacto. Esta queratitis infiltrativa pues, se puede producir por varios motivos, pero sobre todo en los usuarios de lentes reutilizables es causada por la influencia de las soluciones de mantenimiento o por un mantenimiento no adecuado, lentes sucias, lentes con depósitos, etcétera, etcétera. Por tanto, dentro de este primer bloque de complicaciones, podemos tener presente cuando revisamos al usuario de lentes de contacto y queremos hacer un cuidado integral del mismo, que tenga un adecuado mantenimiento de las lentes de contacto. Y ese adecuado mantenimiento de las lentes de contacto es bien sencillo, pero debe de realizarse como tal. Y como tal, debemos asegurarnos de que ha comprendido el usuario de que debe lavarse bien las manos antes de manejar las lentes de contacto. Las lentes, sobre todo, salvo que sean lentes de reemplazo diario, deben de limpiarse frotando las superficies de ambas lentes y debe de diariamente cambiarse la solución de mantenimiento. Como vemos, son, diríamos, unas instrucciones bastante sencillas de hacer, pero debemos de recordarlo en todas las revisiones que hagamos al usuario. También es importante el instruirlo de que si no son lentes adecuadas para ello, que no duerman con las lentes. De hecho, todos los estudios han concluido que el uso, por ejemplo, diríamos el uso flexible de la lente de contacto, a veces duerme, a veces no y tal, genera más complicaciones que, por ejemplo, el uso continuado o nocturno de las mismas. Por tanto, advertir al usuario que no duerma, salvo que sean lentes específicas y diseñadas para ello. También que tenga unas gafas siempre actualizadas para que en aquellos días en los cuales el ojo está algo rojo o tiene algún tipo de molestias, no tenga por qué seguir usando la lente de contacto sin consultar al profesional y pueda ponerse unas gafas en condiciones. Estas son, diríamos, algunas de las instrucciones que deben de tener todo usuario de lentes de contacto y que debemos en cada visita de hacerles hincapié. Segunda cuestión que influye en esta drástica disminución de usuarios a partir de cierta edad es la pérdida de confort. La pérdida de confort es, en los estudios que se han realizado hasta ahora, la causa número 1 del abandono de lentes de contacto. Y así, en una publicación reciente del año 2020, vemos que la razón número 1 es el disconfort ocular
y la número 2 es la peor visión. Es decir, ahí están las dos causas fundamentales, aunque la pérdida de confort sin duda es la número 1. También es importante destacar que la pérdida de confort se ha visto como causa número 1 del abandono con el tiempo, es decir, son aquellos usuarios que han estado de una forma satisfactoria durante un cierto número de años y al cabo de unos años lo abandonan por la pérdida de confort. Sin embargo, los que abandonan por problemas de visión son pacientes más neófitos, más en los primeros semanas o meses de la adaptación. En cualquier caso, los estudios indican que al menos entre el 12 al 27% de abandonos existen. Bueno, realmente se corrobora que la pérdida de confort es la causa fundamental de los abandonos. En la encuesta, en el cuestionario online que se ha hecho por parte del Fórum de Contactología, bajo el epígrafe "las lentillas están hechas para mí", pues ahí, bueno, lo que se observó entre las personas que respondieron a esa encuesta es que el 32,3% de las personas que habían utilizado lentes de contacto y las habían abandonado, la causa fundamental me resultaban incómodas. Seguido el número 2 con el 14,8% que no veía bien con las lentes. Por tanto, los problemas están bien definidos de por qué el usuario de lentes de contacto abandona. Vamos a hablar un poquito en este segundo punto de la charla de estas molestias o pérdida de confort ocasionadas por las lentes de contacto, y aquí debemos de resaltar que estas molestias siguen una progresión, es decir, esto no aparece de un día para otro, de decir, las toleraba bien, ahora me molestan mucho y abandono, sino que realmente pasa, como vemos en la diapositiva, en la progresión de este disconfort, por varias fases, empezando primero por una conciencia física y, como decir, bueno, noto que hay algo. A continuación empiezan ya la reducción de las horas de uso de una forma confortable. El usuario empieza a reducir ya el número total de horas que usa, pasando a la suspensión, a veces temporal, de decir, bueno, voy a estar un tiempo sin llevarlas para ver si mejora el porte, y llega ya el abandono, la discontinuación definitiva de las lentes. Es decir, es una progresión que va poco a poco y que en nuestras revisiones lo que debemos de tratar es de, evidentemente, detectar si estamos en alguna de estas fases para poder poner los remedios adecuados, porque para algunas de las cuestiones, o para la mayoría de las cuestiones, hoy en día la contactología ofrece soluciones. Hay que pensar que esas molestias pueden, como vemos en la parte superior de la diapositiva, ser ocasionadas bien por la propia lente de contacto, entonces hay que revisar los materiales, el diseño, el mantenimiento, las soluciones de mantenimiento, o también puede haber unos factores ambientales que sean los que causan o inician este disconfort. Dentro de los factores ambientales pues pueden ser factores propios del paciente, como la edad, el sexo, puede ser también algunos factores que podemos modificar, y otros como el entorno ocular o externo que puedan influir y que ahora hablaremos un poquito más en profundidad de ellos. De cualquier forma, lo primero sería que el profesional, nosotros como profesionales, seamos conscientes de que está empezando este disconfort. Para ello, yo os aconsejaría el utilizar cuestionarios que ya hay específicos para determinar las molestias ocasionadas por el uso de lentes de contacto, como el Contact Lens Discomfort Index, y que además está disponible en español y que por tanto puede ser un poquito más completo que no solamente preguntarle al paciente si las lentillas le molestan o no le molestan, puesto que en ocasiones puede ser que el paciente piensa, hombre, es un trozo de plástico que me pongo en el ojo, pues realmente es normal que tenga algún tipo de molestias, cuando hoy en día con los avances que tenemos en lentes de contacto el confort debería ser bastante alto.
Bien, pues entonces una vez que ya hemos determinado que el paciente puede manifestarnos en estos cuestionarios que comienza una pérdida de confort en el uso, vamos a discutir ahora qué factores son los que están involucrados en realmente esta aparición del disconfort. Factores de estilo de vida, ambientales, de salud y de lentes de contacto. La primera cuestión que deberíamos sería, una vez que hemos pasado, como he dicho antes, por el cuestionario para conocer hasta qué punto tiene o no tiene disconfort, es evaluar o identificar los factores relacionados con el bajo éxito. En segundo lugar, tener en cuenta que hay que intervenir sobre aquellos factores que van a influir y que son modificables. Y en tercer lugar, debemos de ser activos en el sentido de marcar un tratamiento activo cuando sea posible. Con respecto a la primera fase, la de evaluar o identificar los factores relacionados con un bajo éxito, con una falta de confort, son factores de estilo de vida, como puede ser comportamientos de riesgo, tabaquismo, la compra, por ejemplo, de lentes por internet, no en un establecimiento sanitario regulado. Todo esto son factores modificables que debemos de tener en cuenta. Hay factores medioambientales, como es el ambiente, por ejemplo, el trabajar en un edificio enfermo, la calidad del aire o del aire acondicionado donde estemos trabajando, que también pueden realmente influir y que debemos de preguntar, consultar con el paciente para llegar a un consejo adecuado en caso de que eso exista. Y también hay factores relacionados con la salud y con las lentes de contacto que evidentemente debemos de revisar en detalle, como puede ser si existe alguna medicación que pueda estar influyendo en el uso de la lente de contacto, alguna cirugía ocular que se haya realizado, o en el caso de las lentes de contacto, pues ver si el material, el diseño y la adaptación y también la modalidad de reemplazo son las adecuadas para ese paciente en ese momento. No necesariamente la misma lente con las mismas propiedades tiene que ser a lo largo de los años en que usa lentes de contacto la mejor para ese paciente. En segundo lugar, intervenir sobre los factores modificables. Aquí sobre todo pues son una vez que hemos visto, que hemos evaluado, identificado aquellos posibles problemas que puedan inducir el disconfort, pues entonces vamos a intervenir sobre esos factores, fundamentalmente aconsejando, como puede ser la regla 20-20-20 cuando uno trabaja con ordenador, el entorno en el cual trabaja, pues si es un ambiente seco, un ambiente húmedo, modificarlo, y también los factores relacionados con la lente de contacto, si reemplaza trimestralmente la lente, pasar a mensual, si lo hace mensual, pasar a diaria, es decir, valorar un poco realmente la posibilidad de que necesite una actualización a una lente más avanzada. Y por último, podríamos pasar al tratamiento activo, donde ahí ya sí que deberíamos de prescribir sobre todo tratamientos para ojos secos, si es que existiera, algunos tratamientos antialérgicos o antiinflamatorios en colaboración con el profesional médico oftalmólogo, o también realmente otros cambios o otros tratamientos fundamentalmente relacionados con el tipo y adaptación de la lente de contacto. Pero debemos de tomar un tratamiento activo. Muy bien. Bueno, pues ya hemos visto algunas particularidades de esa pérdida de confort que está explicando la pérdida de usuarios a partir de cierta edad y que debemos de detectar a tiempo y tratar. Y vamos a un tercer factor, yo creo que muy importante en el día de hoy, que es lo que podemos conocer con el nombre genérico de fatiga ocular digital. Algunos datos para que nos demos cuenta de la importancia de este problema es que, fijaros en la diapositiva, mientras que en España somos 47,5 millones de habitantes, resulta que existen 58 millones de smartphones, es decir, a más de uno por habitante. Esto indica que realmente el uso
de estos dispositivos está muy introducido en la sociedad y esto va a provocar una fatiga digital ocular. Por otra parte, 45 millones de personas son usuarios habituales de Internet y 40,7 millones son usuarios de redes sociales. Son todos estos números muy elevados que realmente justifican el que dediquemos unos minutos a lo que puede provocar de fatiga. En España, la evolución de usuarios de Internet, además, ocurre en todas las edades, es decir, ya no es cuestión de que sean los más jóvenes los que utilizan más los dispositivos digitales, Internet o las redes sociales, sino que, como vemos en la transparencia, hasta en todo rango de edad, 16-24, 25-34, 65-74 años, el incremento en los últimos años es exponencial. De tal forma que a día de hoy se estima que en el mundo un usuario medio dedica de media 6,5 horas al día a usar dispositivos digitales, lo que equivale aproximadamente a unos 17,5 años de vida que dedicamos a utilizar dispositivos digitales. Y esto realmente se pone de manifiesto, o se puso de manifiesto también en la encuesta que antes hemos mencionado, y cuando se les interrogaba a esas personas que respondían al cuestionario si usaban pantallas durante muchas horas al día, fijaros que más de 4 horas lo respondieron el 43,6% de las personas, más de 4 horas diarias. Evidentemente, esto lo que va a provocar es una fatiga, con el nombre que hemos hablado, de fatiga digital ocular, y entonces debemos de analizar, o vamos a analizar ahora, un poco factores inductores de la fatiga, mecanismos fisiológicos que están involucrados en esta fatiga y, por último, los síntomas, que son los que podemos interrogar y podemos observar que nos indican los pacientes en la consulta. En cuanto a los factores inductores, debemos de conocer que va a depender de las características del dispositivo. Efectivamente, no todos los dispositivos digitales son igual de grandes, con lo cual el tipo de pantalla, la resolución de la pantalla, el contraste y todo esto va a influir en que tengamos que realizar un mayor o menor esfuerzo visual. Obviamente, la intensidad de la actividad va también a influir, y no es lo mismo que tengamos que realizar muchas horas de trabajo con el ordenador o con el smartphone para tener que tomar incluso decisiones, o simplemente como distracción. Desde luego, la intensidad de la actividad, la demanda cognitiva que vayamos a tener con lo que vayamos a hacer va a influir. Y por último, hay unos factores adyuvantes, como puede ser que ya el usuario de estos dispositivos digitales tenga ya de por sí, sin usar lente de contacto, un ojo seco, o que tenga patologías oculares. Pero como vemos en la diapositiva, en el punto número 3, el uso de lentes de contacto realmente va también a influir en aumentar esta fatiga ocular digital. De nuevo, vemos en estas personas que respondieron al cuestionario, cuando se les interrogaba sobre si notaban sequedad ocular, sensación de arenilla o escozor a lo largo del día, que en general la mayoría no eran usuarios de lentes de contacto, pues un 51% indicaba que de vez en cuando. Es decir, hay que tener en cuenta que por este uso excesivo de los dispositivos digitales ya vamos a ingresar pacientes al uso de lentes de contacto con alguna sintomatología previa, y que por tanto en la adaptación y seguimiento de la lente de contacto lo tendremos que tener muy en cuenta. ¿Qué mecanismos fisiológicos son los que están involucrados en producir la fatiga? Bueno, primero, alteraciones extraoculares, como puede ser la ergonomía. Por tanto, debemos de interrogar a la persona que tenemos delante con lente de contacto
cómo realmente usa estos dispositivos y sobre todo cuando son muchas horas de trabajo con ordenador, pues aconsejarle respecto a la adecuada ergonomía. También hay mecanismos fisiológicos involucrados, como pueden ser errores refractivos no corregidos, que evidentemente lo que pueden es aumentar esta sensación de fatiga en el usuario. Por tanto, la actualización de las lentes de contacto, la revisión de su graduación, la revisión de su adaptación debe de ser periódica para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Estas anomalías, alteraciones, que también hay de la acomodación, pues lo que va a provocar, de acuerdo a como vemos con la flecha azul, unas alteraciones visuales que son las que realmente nos van a manifestar en la consulta, y son esas alteraciones visuales las que también pueden conducir a medio o largo plazo a un abandono de las lentes de contacto. Y esas alteraciones visuales pues hará visión borrosa en ocasiones, dificultades para enfocar, fatiga, etcétera, etcétera. Por último, aparte de las alteraciones extraoculares, aparte de las alteraciones acomodativas y visuales, tenemos la disfunción del parpadeo y de la superficie ocular, muy, muy importante. Es decir, realmente hay muchos profesionales ya de la contactología que creen que realmente el mayor problema que se produce en el uso de lentes de contacto cuando se usan muchas horas dispositivos digitales es la alteración en el normal frecuencia de parpadeo y en realizar unos parpadeos incompletos y no adecuados. Entonces, esto va a terminar provocando unas alteraciones en la superficie ocular y un ojo seco, que también esas alteraciones de superficie ocular y ojo seco van a provocar alteraciones visuales, como son la sensibilidad al contraste reducida, que verdaderamente es la prueba más eficaz de una visión eficiente o no, la prueba de sensibilidad al contraste. Si esta disminuye, la calidad visual es con toda seguridad que disminuya. También las alteraciones de superficie ocular y ojo seco van a provocar un aumento de la percepción del deslumbramiento y un aumento de las aberraciones oculares de alto orden. En cuanto a los síntomas que va a provocar la fatiga ocular digital, y debemos de estar especialmente atentos en las revisiones o en la anamnesis que hagamos en las revisiones de seguimiento del usuario, están los síntomas extraoculares, es decir, dolor de cuello, hombros y espalda, pero el dolor de cabeza también es uno de los síntomas que puede ocurrir. En cuanto a síntomas ya más acomodativos y visuales, bien la visión borrosa, que puede ser de cerca, de lejos, las dificultades de enfoque y también los ojos cansados, el cansancio o somnolencia, y en algunas ocasiones incluso la diplopia puede aparecer como un síntoma de la fatiga ocular digital. Por último, en cuanto a síntomas de la superficie ocular y del ojo seco, pues la número uno, la sensación de sequedad, que vendrá seguida de una incomodidad, sensación de cuerpo extraño, ardor, irritación, lagrimeo, etcétera, etcétera. Y todo esto es lo que debemos de detectar con prontitud. Porque si esto está existiendo, debemos de dar opciones para manejarlo y para tratar de reducir esa fatiga y, por tanto, tratar de reducir la aparición o aumento del disconfort y, por tanto, adelantarnos a un posible abandono en el futuro. Hay 5 grandes bloques para manejar los pacientes con molestias por lentes de contacto y fatiga visual digital, y son, por una parte, la educación, por otra parte, unas gafas específicas para el ordenador, los tratamientos de ojo seco, el manejo de una mejor adaptación de lentes de contacto o incluso la terapia visual. En la educación podemos destacar las pautas visuales con la regla 20-20-20, bueno, como todos saben, es aconsejar unos descansos cada 20 minutos para mirando a más de 20 pies, 6 metros, y esto va a provocar un beneficio a estos usuarios de dispositivos digitales. Gafas específicas para el ordenador, algunas las hay monofocales con baja adición o incluso algunos filtros con atenuación de luz azul.
tratamiento para ojos secos, sobre todo lágrimas artificiales, aunque, como mencionaremos en el apartado siguiente de ojo seco, la higiene palpebral es también muy importante tenerla en cuenta. En el manejo de lentes de contacto, pues realmente si no utiliza hidrogel de silicona, pasar a hidrogel de silicona, reducir el reemplazo de las lentes, pasando de mensual a quincenal o de quincenal a diaria, en función de cómo sea ese usuario, y la terapia visual si hay algunos problemas a nivel de emergencias o acomodativos. Sobre estos consejos y sobre estas posibles opciones ya hay muchos estudios y, evidentemente, algunos de estos que hemos visto tienen una eficacia mayor, o incluso algunos no han respondido a la eficacia que se pretendía. Por ejemplo, en este metaanálisis donde se analizaron la eficacia del bloqueo de la luz azul en las lentes, la mejora de los parpadeos, los suplementos de omega 3 o los suplementos antioxidantes, pues en principio los filtros bloqueantes de luz azul y los suplementos antioxidantes no dieron un resultado de eficacia. No empeoraban la situación, pero tampoco mejoraban ni el disconfort ni el síndrome de fatiga visual en usuario de lente de contacto. Sin embargo, sí que los suplementos de omega 3 y las mejoras en el parpadeo, tanto en cuanto a cantidad como calidad, sí que representaban una mejora de los síntomas y signos de fatiga visual ocular en el usuario. Un poco a modo de resumen, el TEFOS ha publicado en una publicación bastante reciente de este mismo año un poco de todas esas cuestiones o tratamientos que se han indicado para la fatiga ocular, fatiga digital ocular, qué es lo que funciona y lo que no funciona. Entonces, como vemos en la parte de la derecha de la transparencia, es más que probable que la suplemento con omega 3, como ya salía en el anterior metaanálisis, sí que tiene una alta eficacia para mejorar ese síndrome. Es bastante eficiente la corrección refractiva adecuada a distancia de la pantalla, el recordatorio de un parpadeo regular, de un descanso regular, la ergonomía, el aumentar el tamaño de la fuente en función del dispositivo que estemos utilizando, mejorar el ambiente en cuanto a disminuir el aire acondicionado o vigilar muy bien la iluminación que tenemos sobre el dispositivo que estamos trabajando, o limitar la tarea de trabajo con la pantalla. Todo esto sí que ha mostrado también una cierta eficiencia en reducir la fatiga digital ocular. Sin embargo, lo que menos realmente o nula influencia se ha visto hasta el momento en los estudios realizados es el bloqueo de la luz azul, los suplementos antioxidantes, la suplementación parabiótica o las lentes de adición progresiva para ordenador. No han dado la eficacia esperada. Y hay una investigación, se considera que no es que no funcionen, sino que la investigación es todavía limitada, que se debería de hacer más trabajos de investigación, que son los ejercicios oculomotores, los tratamientos específicos de ojo seco, el yoga o algunos fármacos tradicionales. En eso está todavía un poco en el aire la posible beneficio o no beneficio. Sí que en el tema del uso de lágrimas artificiales sí que hay una publicación, hay varias, pero una también reciente, donde concluye que las lágrimas artificiales con ácido hialurónico sí que han mostrado una mejora en la reducción de la sintomatología de fatiga digital ocular en usuarios de lentes de contacto. Y también la regla 20-20-20, lo que ha concluido después de seguir esta regla durante 2 semanas, se encontró una mejora sobre todo en la sintomatología, es decir, todos los cuestionarios que se pasaban
notaban mejoría a las 2 semanas de seguir la regla 20-20 y también el parpadeo en cuanto a completitud y regularidad también había mejorado. Sin embargo, después de 2 semanas todavía no se encontró en los signos mejoría, pero por lo menos la sintomatología con 2 semanas de seguirla ya mostraba eficacia. Muy bien, continuemos. Otro de los problemas que hay que tener muy en cuenta para mantener en condiciones a nuestro usuario de lentes de contacto es el astigmatismo y la presbicia. Dos cuestiones que puede ser que cuando empieza uno a usar lentes de contacto no tenga y en algún momento determinado sí, y esto va a influir. De hecho, el astigmatismo, prácticamente todos los trabajos, como vemos en esta diapositiva que se han publicado, han encontrado que la prevalencia del astigmatismo aumenta de forma considerable a partir de los 40 años. Vemos en las barritas ahí en color verde la edad de un grupo de menos de 50 años, luego de 60 años en naranja, en más edad el siguiente. Entonces vemos cómo van hacia arriba la prevalencia de astigmatismo con la edad. Con lo cual es probable que tengamos algunos pacientes que han empezado con lentes esféricas, pero a partir de cierto momento, por el aumento del astigmatismo, no podemos mantenerlos con esa lente esférica. Y no podemos mantenerlos porque hay realmente una gran diferencia en agudeza visual, y recordar que la mala visión es el segundo aspecto que la mayoría de los estudios han encontrado como causa del abandono en el uso de lente de contacto. Entonces, la agudeza visual disminuye cuando, tanto de alta como bajo contraste, cuando adaptamos una lente esférica a un paciente simplemente con un astigmatismo que no supere la dioptría. Por otra parte, también hay mejoras en la parte subjetiva cuando se trabaja con iPad, cuando un paciente con astigmatismo está corregido su astigmatismo y no tratado con lente esférica o equivalente esférica. Como vemos en la parte izquierda de la transparencia, entonces lo que arriba a la derecha vemos cómo sería un texto que estuviera viendo un usuario de lente de contacto. En el medio, arriba, cómo vería con una lente de contacto esférica, estamos hablando para un astigmatismo de una dioptría, y en la parte del extremo derecho, cómo lo vería con una lente tórica. Por tanto, hay un efecto claro de que la calidad y cantidad de visión corrigiendo el astigmatismo con lente tórica es lo deseable. Y recordar que puede con la edad aumentar ese astigmatismo. Otra cuestión que va a aparecer es la presbicia o vista cansada. Entonces debemos de ser conscientes de que hoy en día no significa el que, llegado la edad de la presbicia, tengamos que recomendarle una gafa complementaria para cerca, o decirle que ya no puede llevar lente de contacto, o hacerle una monovisión, puesto que existen cantidad de diseños adecuados ya para tratar la presbicia. Atrás, por favor. Lo que sí es muy importante es que nosotros como profesionales debemos de conocer dos aspectos fundamentales si queremos tener éxito en la adaptación de lentes multifocales. Primero, es importante conocer, muy importante conocer el diseño de la lente de contacto. Es decir, debemos de ser unos expertos en qué diseño tienen las lentes de contacto que estamos trabajando. Y luego, conocer el diámetro pupilar de la persona, puesto que realmente en función de estos dos factores va a haber un mayor o menor éxito en la adaptación. Es decir, no podemos a día de hoy pensar que una lente de contacto multifocal puede ser la idónea para todas las personas. Realmente el diámetro pupilar, las necesidades visuales van a tener una influencia en la adaptación. Y a nivel clínico, debemos de acostumbrarnos a realizar una curva de desenfoque con ese tipo de lente, donde veremos un poco el rendimiento que está teniendo esa lente de contacto multifocal que estamos adaptando en cada individuo en particular, y por tanto, en función de sus necesidades visuales,
poder tomar decisiones de si cambiar el diseño o bien, en el caso, por ejemplo, una lente bifocal, saber la adición, si debemos de aumentarla o disminuirla en función de dónde nos gustaría que tuviese una mejor visión en visión de cerca. Es decir, por tanto, presbicia, debemos de conocer el diseño de la lente, debemos de conocer el diámetro pupilar y debemos de realizar curva de desenfoque para hacer una valoración individualizada de ese usuario de lentes de contacto. Vamos ya a la quinta punto que va a influir en el tema que estamos tratando y que influye en ese cuidado integral, que es el ojo seco. Y aquí, bueno, conocer que hay una edad donde a partir de la misma, que son los 50 años, hay un incremento notable, aunque no se use lentes de contacto, del ojo seco o de la sensación de ojo seco, y son los 50 años. Después de los 50 años se estima, por ejemplo, en esta publicación del año 2017, en 11,3% la prevalencia de ojo seco, mientras que por debajo de los 49 años, en principio, es de tan solo un 3,4%. Por tanto, ahí tenemos con personas de edad hacer un esfuerzo suplementario en cuanto a tener en cuenta si existe o no ojo seco. Actualmente existe hay una propuesta de una nueva clasificación según la Sociedad Asiática de Ojo Seco, y básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que hay tres tipos de ojo seco. Hay el ojo seco acuoso deficiente. Generalmente este está más relacionado no con el usuario de lente de contacto, sino también con diversas ya patologías que conducen a ese ojo seco acuoso. Y el segundo tipo de ojo seco es el aumento del ojo seco por evaporación, y el tercero, la disminución de la humectabilidad que hace esa lágrima en nuestra superficie ocular. Estos dos últimos, el aumento del ojo seco por evaporación y la disminución de la humectabilidad de la superficie ocular, es lo que más se suele dar en los usuarios de lentes de contacto, y se llama ojo seco tipo S-BUT, que son personas que tienen una cantidad de lágrimas suficiente. El test de Schimmer no indica que haya una hiposecreción lagrimal, que puede existir tinción o no tinción, pero sí que existe una sensación clara de ojo seco, y para el usuario de lentes de contacto esto es abocarlo a la sensación de disconfort. En ese ojo seco tipo S-BUT, más frecuente en usuarios de lentes de contacto, está muy involucrado la disfunción de las glándulas de Meibomius, con lo cual esto es algo que debemos de analizar en las revisiones que hagamos a los pacientes, y también parece ser que la deficiencia de vitamina A está involucrada. Como cuando hablamos de la disconfort, hay también unos cuestionarios de ojo seco específicos para el usuario de lentes de contacto, normalizados, y que además también tenemos disponible en español, y que es otra forma de poder obtener una información detallada de hasta qué punto este paciente, que o no nos dice muchas cosas, o pensamos que está todo en condiciones, pero podemos ver hasta qué punto realmente tiene o no tiene una sensación de sequedad que pueda conducirle a abandonar las lentes en el futuro. En cuanto al examen, es muy importante cuando analizamos a nuestro usuario de lentes de contacto, pues analizar la córnea con los colorantes vitales, sobre todo con fluoresceína, para ver si hay o no hay queratitis, pero también pues pueden ser otros tipos de colorantes que podamos utilizar. Los párpados, es muy importante hacer la eversión de párpados, es decir, no hay un buen examen de un usuario de lentes de contacto sin que demos la eversión de párpados hoy en día, para también valorar el estado de las glándulas de Meibomius y no solo ver si existe, por ejemplo, una conjuntivitis papilar gigante. Las pestañas es muy importante
para analizar la presencia o no de blefaritis, que es una de las cuestiones que pueden llegar a provocar un importante deterioro en el usuario de lente de contacto, y también hoy en día el de Modex, que es realmente un ácaro que cada vez está siendo más prevalente y que por supuesto va a afectar mucho al usuario de lente de contacto. Y por último terminar con el examen de la lágrima, la cantidad, la calidad y la estabilidad de la lágrima debemos de revisarlo. Es decir, por tanto, un buen examen en lámpara de hendidura es imprescindible para que hagamos a nuestro paciente usuario de lente de contacto. Hoy en día, además, disponemos de tecnología de vanguardia, donde ya con generalmente topógrafos de disco de plácido, con software adecuados, pues nos van a dar un examen objetivo de todas estas variables que hemos mencionado, tanto del estado de la córnea, de las pestañas, de los párpados, como de la superficie lagrimal. Fundamentalmente, bien con esa tecnología basada en disco de plácido o solo con la lámpara de hendidura, pero debemos de explorar los márgenes de los párpados, las pestañas y los parámetros lagrimales que están involucrados, como la altura del menisco lagrimal, el espesor de la capa lipídica y la evaporación también que pueda tener dicha película de lágrima. Hay tratamientos, bien es cierto que los tratamientos hoy en día hay algunos perfectamente aplicables por el óptico optometrista y otros que deberían de ser aplicados por el médico oftalmólogo, pero que podríamos realmente en ocasiones remitir para que pueda ser tratado y evitemos que ese ojo seco pueda conducir al abandono del uso de las lentes de contacto. Las terapias que hoy en día se utilizan son, por ejemplo, enfocadas para la capa lipídica, por ejemplo, la compresa tibia e higiene de párpados, que esto perfectamente el óptico optometrista puede recomendar a su usuario. Luego ya, cuando la alteración está en la capa acuosa o mucosa, pues también podemos recomendar lágrimas artificiales, hialurolato de sodio, como antes hemos mencionado, y luego ya existen, obviamente, otros tratamientos, como son los tapones puntuales o como los tratamientos con algunos fármacos que correspondería, obviamente, al médico oftalmólogo. Y por último, ya en la capa más profunda de la lágrima, sí que generalmente las terapias son mucho más oftalmológicas que no optométricas. Pero nuestra misión es la de detectar precozmente la existencia de alguna de estas alteraciones para ponerle tratamiento. Actualmente existen unos tratamientos con luz pulsada intensa y con luz modulada, lo que se conoce con el nombre de fotobiomodulación, y este último sí que es posible la aplicación por parte del óptico optometrista. Es decir, que realmente sí que tenemos armas para poder combatir esta opción del ojo seco. Importante la blefaritis, como decía antes, y la blefaritis, cuando ya atisbamos, sea del tipo que sea, esta blefaritis, la higiene palpebral es vital. Y bueno, pues lo único que debemos de ser conscientes de cómo debemos de recomendar que haga esa higiene de párpados el paciente. Y por último, vamos a dar algunas pinceladas de otras razones que pueden conducir al usuario de lente de contacto a dejarlas, y es la influencia que pueda tener la cirugía ocular, en concreto, no cualquier cirugía, obviamente, sino la cirugía refractiva, cuyo objetivo justamente es quitar gafas y lentes de contacto, o la cirugía de cataratas, que ya es así, que tiene otro objetivo, pero veremos por qué la pongo aquí. En el año 2022, la cirugía refractiva en Europa representaba el 1,3% del mercado oftalmológico europeo y la cirugía de cataratas el 11,3%, es decir, prácticamente casi un 15% de lo que mueve el mercado de la oftalmología en Europa está entre refractiva y cataratas. Fijaros cuando preguntamos en el cuestionario mencionado en alguna
transparencia anterior, si le gustaría no llevar gafas, o también no llevar gafas o lente de contacto, hay un porcentaje del 51,2% que decía a veces le gustaría no llevar gafas. Pero lo más llamativo es que cuando se analizó un poco el sexo y la edad de los pacientes que respondían, resulta que casi el 50% tenía más de 50 años. Es decir, que efectivamente puede haber, porque cuando alguien no quiere llevar gafas, lo primero que puede pensar es en lente de contacto, luego ya viene la cirugía, ¿no? Entonces, realmente es una posibilidad el que esas personas que a veces consideramos que, bueno, ya quizá no le vaya a interesar una lente de contacto, tengamos en cuenta que el mundo actual no va por ahí y en cualquier momento puede ser que a un usuario, a una persona con un defecto refractivo le interese no usar gafas. Pero bueno, estamos hablando de la cirugía refractiva y entonces conviene conocer, para un poco tratar de neutralizarlo, cuáles son las razones que inducen a que los pacientes piensen en operarse. Entonces he buscado en Internet, como no puede ser de otra forma, un poco algunos estudios donde analizaban las razones que decían los pacientes y entonces vamos a destacar tres de ellas. En algunas podemos combatirlas fácilmente, en otras no tanto, pero conviene que lo conozcamos. La primera es despertar y ver, es decir, esto es algo muy valorado. Entonces, efectivamente, no para todo el mundo, desde luego, pero sí para aquellas personas que reúnan los requisitos y con una adaptación adecuada, el uso prolongado podría, bastante denostado hoy en día, pero que sin embargo hubo unos años, al menos mi experiencia, donde bien controlado, con un máximo de 7 días de uso prolongado, puede realmente ser eficaz y no tener un riesgo tan alto como en algunos estudios se han concluido. Pero vamos, esta es una razón, evidentemente, que sobre todo en los miopes a partir de cierta graduación está en el tema de por qué se opera. Viajar sin complementos, es decir, bueno, un poco la libertad de decir, bueno, me voy de viaje y no tengo que pensar de si llevo un estuche, si llevo una solución de mantenimiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí también está realmente el aspecto. Entonces, aunque antes decía que el uso flexible es el que más complicaciones tiene, el uso flexible cuando es el paciente el que hace uso flexible, que no sabe cómo hacerlo, pero que evidentemente puede ser que bien controlado, sí, para algunos viajes específicos, el uso prolongado puede volver a ser un consejo específico para esas personas que para un viaje determinado les gustaría no depender tanto de la lente de contacto o de las gafas. Y ojo, el tercero que aparecía en los tres estudios detallados, problemas con las lentes de contacto, con lo cual, evidentemente, el disconfort, la fatiga visual ocular y el ojo seco, tengámoslo siempre presente, porque eso es lo que puede acabar con ese usuario nuestro a los pies del quirófano. En un estudio que se hizo hace algunos años en Cantabria, se concluyó un poco el perfil del usuario de lente de contacto, que es el más candidato a cirugía refractiva para que podamos detectarlo. Es decir, pacientes entre 20 a 30 años que usan lentes blandas, con entre 1 a 5 años de uso, con muchas horas diarias de uso, es decir, odian las gafas, y generalmente con una miopía media alta. Aquí está el perfil de nuestro paciente, que debemos de prestarle. Hay que prestarle, obviamente, a todos una atención exquisita, pero realmente los que cumplen, diríamos, estos ítems son los que más debemos de pensar que en cualquier momento pueden pensar, valga la redundancia, en cirugía refractiva. Y ya para terminar, algunas pinceladas sobre las cataratas. Efectivamente es una patología de cristalino que no podemos evitar y que cuando existe hay que intervenirla. Pero fijaros en que en este report del mercado mundial de lentes intraoculares del 2023, es decir, de este año,
Resulta que las lentes intraoculares implantadas, el 57,7% son monofocales. ¿Esto qué quiere decir? Que todas esas personas van a necesitar una ayuda para la visión de cerca. ¿Por qué no pensar, disponiendo de lentes de contacto como hoy en día multifocales, que puedan ofrecérseles a ese paciente realmente lentes multifocales? Pero para eso ese paciente debería de haber llegado a esa operación de cataratas confiando enteramente en nuestros servicios profesionales para que pueda aceptar. Y al menos, evidentemente, si no es en lente de contacto multifocal, sí que vamos a tener necesidad de ofrecerle un servicio de óptica para la visión de cerca. Con todo eso, las cosas que me gustaría que quedasen para llevarse para casa a modo de conclusiones es un poco algún ítem de todas estas cuestiones que hemos hablado. Y la primera es que, obviamente, teniendo en cuenta que a todos hay que prestarle una exquisita atención, tanto en la adaptación como en el seguimiento, pero ojo, entre los 13 y 23 años y más allá de los 53 años, se debe de prestar especial atención al mantenimiento de las lentes de contacto porque se ha visto que a esas edades el número de complicaciones aumenta respecto a las otras edades comprendidas entre esas mismas. Segundo, es necesario detectar a tiempo las molestias ocasionadas por las lentes de contacto, con lo cual el uso de cuestionarios adecuados está muy indicado y debemos de actuar activamente en modificar o tratar factores de estilo de vida, ambientales, de salud y relacionados con las lentes de contacto que podamos detectar en nuestras revisiones. Tercero, las mejoras en el parpadeo, esto es muy importante y cuesta muy poco. Y los suplementos de omega 3 son los tratamientos que han resultado más eficaces para la fatiga ocular digital. Tengámoslo en cuenta para asesorar a los pacientes. Y también la regla 20-20-20 es necesaria tenerla en cuenta. Cuarto, cuando el paciente tiene astigmatismo, siempre y cuando sea posible, que hoy en día con los lentes de contacto existentes es la mayoría de las veces, debe de adaptarse una lente tórica y no una lente esférica con el equivalente esférico. Quinto, conocer las necesidades visuales y el diseño de las lentes de contacto multifocales es fundamental para la adaptación en presbicia. La curva de desenfoque es la que nos va a informar del rendimiento de la lente específicamente en cada caso particular. Sexto, a partir de los 45, 50 años, la prevalencia de ojo seco aumenta considerablemente. Si detectamos precozmente, va a facilitar que la repercusión en el uso de las lentes de contacto sea la menor posible. Y debemos de conocer que actualmente disponemos de una variedad de tratamientos, como hemos mencionado, en función del tipo de ojo seco que se trate. Y por último, conocer las razones de un paciente para pasar de usar lentes de contacto a cirugía refractiva nos puede ayudar en algunas ocasiones a combatirlo. Bueno, pues entonces ahora en unos momentos estaré de nuevo con ustedes para poder responder a las preguntas que tengan o les haya surgido al escuchar la charla. Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de ir respondiendo a las preguntas que se me han formulado y también a las nuevas que puedan surgir a partir de este momento. La primera, alguien preguntaba por el cuestionario que se mencionó, tanto para el disconfort como para el ojo seco. Entonces, esos cuestionarios están disponibles a través de la dirección de Internet que aparece en la diapositiva, pero en cualquier caso, el fórum lo que hará será enviaros un correo para a aquellas personas que deseen recibir
el informe completo de la encuesta que se ha realizado y también estos cuestionarios pues los adjuntará. Es decir, que recibiréis información para poder verificar que queréis este material. Tenemos una pregunta al respecto de si veo bien que cuando comienzan los síntomas de disconfort, cambiemos ya el material de la lente de contacto. Bueno, a priori la respuesta, si fuera tan simple como eso, diríamos que no necesariamente cambiar el material es lo que va a arreglar en muchas ocasiones el disconfort. Deberíamos hacer primero pues una valoración previa de la mayor parte de las cuestiones que se han discutido a lo largo de esta charla. Es decir, por ejemplo, el tema relacionado con el uso de los dispositivos digitales va a tener realmente mucha repercusión y entonces debemos de indagar un poco si en la utilización de esos dispositivos digitales pues se realiza de una forma más adecuada en cuanto a tiempo, en cuanto a distancia, en cuanto a ergonomía y podríamos pasar a mejorar la frecuencia y la calidad del parpadeo y esto podría mejorar bastante. Sin embargo, si la calidad y cantidad de parpadeo es suficiente o el número de horas que se dedica a los dispositivos digitales no es muy elevado, pues podríamos valorar entonces el estado de la superficie ocular. Si el estado de la superficie ocular nos indicase alguna anomalía, deberíamos de atacar más el problema por ahí. Sin embargo, si el estado de la superficie ocular no nos indicara la existencia de un gran problema, sí que entonces podríamos meternos directamente con la adaptación de la lente y uno de los factores a tener en cuenta es el material y sí que podríamos cambiar de material. Aunque yo creo que antes de cambiar el material, si está utilizando lentes reutilizables, por ejemplo, trimestralmente, las pasaría a mensual e incluso si está usando lentes mensuales y es posible el uso diario, pues pasaría a lente de uso diario. Es decir, quizá dé un poquito más de importancia a la frecuencia del reemplazo que no al material en sí, entendiendo que ya hoy en día un porcentaje mayoritario de los usuarios de lente de contacto comienzan ya a utilizar material de hidrogel de silicona. Hay aquí una pregunta sobre la cantidad de omega 3. Bueno, en estos momentos no sabría contestar, voy a, si me permiten, ir un poco a los apuntes que tenía al respecto. Y efectivamente, el omega 3, que fue el tratamiento uno de los tratamientos quizá el más eficaz, no sé si tengo la posibilidad de responder o bien. Bien, no veo la cantidad. No, pues no tengo la posibilidad en estos momentos de responder a esa pregunta. Simplemente lo que sí puedo comprometerme a enviaros los dos estudios que resultaron más favorables, con bastante diferencia, respecto al control con omega 3, donde me imagino que habrá detallado la cantidad de omega 3 que pregunta María. Siguiente cuestión. Dice, el paso a hidrogel de silicona, en caso de problemas de lágrima, no puede ser contraproducente al ser más hidrófoba, un mayor coeficiente de fricción y aumentar la sintomatología. Bueno, evidentemente eso va en la línea de la respuesta que he dado antes de
que me preguntaba si cuando empieza el disconfort cambiar el material, es decir, no siempre el cambiar el material va a representar la mejora, hay que ir un poco al origen que puedan tener los problemas que tiene el paciente. De cualquier forma, los materiales de hidrogel de silicona, cada nueva generación va mejorando estos aspectos que sí están en la mente de todos, que hemos padecido con las primeras y segundas generaciones de lentes de hidrogel de silicona, pero que hoy en día ya hay materiales de hidrogel de silicona con unos coeficientes de fricción muy bajos y con una nula o mínima afectación a la superficie ocular. Respuesta: si es necesario el pasar a hidrogel de silicona, porque, por ejemplo, necesitemos un mayor DKT, es decir, una mayor transmisión de oxígeno, o tenemos pensamiento de recomendar en algún momento determinado un uso flexible al paciente o un uso prolongado durante un determinado periodo de tiempo, creo que el hidrogel de silicona actual no tiene por qué, en líneas generales, provocar alteraciones en la sintomatología y en la superficie ocular del paciente. Pero repito, antes de cambiar el material hay que verificar que el origen de los problemas vaya por ahí. ¿Cuándo crees que es necesario, según la sintomatología del disconfort, cambiar de solución única a peróxido para el mantenimiento de las lentes de contacto a partir de los 50 años? Bueno, bien, en realidad hoy en día hay bastante tendencia a recomendar en la mayoría de las ocasiones soluciones de peróxido por primero, el gran poder desinfectante que tienen las soluciones de peróxido y efectivamente porque quizá produzca menos reacciones de hipersensibilidad a medio o largo plazo que las soluciones únicas. Pero diría que el problema mayor que tenemos con las soluciones de mantenimiento es que no tenemos ningún test que podamos realizar para saber si un cambio va a provocar o no una mejora en los síntomas o en los signos que tenga ese paciente. Con lo cual, aunque es una de las primeras cuestiones que tenemos de herramienta para cuando una adaptación que iba bien empieza a dar problemas al paciente, es la de cambiar la solución de mantenimiento, pero debemos de tomarla con mucha cautela porque es casi una prueba-error. Es decir, bueno, vamos a cambiar de una solución única a una solución de peróxido de hidrógeno o la inversa, pero sin tener una seguridad de que esto pueda ocurrir. Lo que sí es claro es que debemos de conocer muy bien la composición de las soluciones de mantenimiento que usamos para poder intuir si en algún tipo determinado de lente hay algunos informes, en algunos trabajos, que muestran la mejor o peor compatibilidad de un material con una determinada solución de mantenimiento. Pero tiene muchas críticas, es decir, hubo hace años el informe Andraskro, creo que se llamaba, donde sacó un cuadro que prácticamente indicaba qué tipo de material era adecuado con qué tipo de mantenimiento. Sin embargo, luego se demostró que realmente la investigación que había conducido a esas conclusiones no estaba exenta de falta de rigor y no se considera hoy en día como muy adecuado. Pero realmente sí que podemos tener en cuenta el paso a peróxido de hidrógeno como una de las medidas que podamos para luchar contra la sintomatología de disconfort. Pero vuelvo a repetir lo mismo, hay que hacer un análisis integral, es decir, los cambios de lentes de contacto, material y reemplazo, y soluciones de mantenimiento son una de las herramientas para luchar contra el disconfort. Pero no nos debemos de olvidar de los factores de salud general, de ambiente en el cual se está usando las lentes de contacto, del uso del smartphone, y entonces debemos de analizar todos estos aspectos para ver cuál tiene mayor peso
ese disconfort y, por tanto, ir a atacar a ese problema. ¿En cualquier grado de ojo seco es posible adaptar lentes de contacto? Muchas gracias. No, efectivamente, realmente un ojo seco, ya con signos de tinciones en la córnea y demás, yo diría que se acerca a la contraindicación para el uso de lentes de contacto. Es decir, por eso hice hincapié cuando hablábamos de la nueva clasificación propuesta por la Sociedad Asiática de Ojo Seco, en cuanto a que hay 3 tipos de ojo seco y 2 de ellos, que son los que cursan con una cantidad de lágrima adecuada, son los que tienen relación con la lente de contacto, y ahí sí que podemos intentar seguir con la lente de contacto. Sin embargo, un ojo seco por falta de lágrima, que generalmente, incluso sin usar lente de contacto, si ponemos fluoresceína o ponemos verde de lisamina, vamos a encontrar tinciones en la córnea y en la conjuntiva escleral, y va a representar una contraindicación para ojo seco. Hay que tener mucho cuidado. Si tenemos un ojo seco con signos claros de alteración de la superficie ocular diariamente y de forma continuada, diríamos que las lentes de contacto, incluso las permeables al gas, que en muchas ocasiones se indicaban como lentes adecuadas para ello, deberían de estar contraindicadas. Ojo, hay solo una lente que sí puede no ser contraindicada, sino que ser una indicación para ojos secos muy severos, como Sjögren o incluso algunas queratitis neurotróficas, que son las lentes RPG esclerales, pero es más por protección de la superficie ocular, y es más una adaptación que se realiza generalmente en un entorno hospitalario, en un entorno oftalmológico. Pero evidentemente el ojo seco con signos ya de alteraciones en la superficie corneal y en la conjuntiva escleral sería una contraindicación para el uso de lentes de contacto. ¿Qué opinas acerca de que se vendan productos de mantenimiento de lentes de contacto en supermercados? Bueno, ¿qué voy a opinar? Me parece totalmente negativo, porque realmente no deja de ser un producto para la salud ocular, en este caso del usuario de lente de contacto, y algún asesoramiento puede requerir en un momento determinado el que compra esa solución, y esto es imposible de dar en un entorno no sanitario. Por tanto, creo que las soluciones de mantenimiento deberían de venderse exclusivamente en establecimientos sanitarios de óptica, que son los que pueden responder además y dar las instrucciones adecuadas al paciente sobre su manejo. O sea que me parece que no debería de ocurrir esa realidad. Si el problema es el móvil, ¿qué les aconsejas que mejore? Bueno, fundamentalmente si el problema es el móvil, el punto número 1 es, como en cualquier otro dispositivo digital, los ejercicios de parpadeo. Es decir, esto, yo me recuerdo cuando empecé hace ya muchos años a adaptar lentes de contacto, y hacíamos, claro, por aquel entonces solo se adaptaban lentes PMMA y era imprescindible incluso para el confort, pero recomendábamos a todos los usuarios unos ejercicios de parpadeo, donde hacíamos unos ejercicios de cada cuánto tenían que parpadear y realizar un parpadeo completo, y esto servía y mucho para mejorar el confort del usuario de lentes de contacto. Yo creo que a una persona que utiliza muchas horas el móvil, como va a ser prácticamente imposible en los tiempos que corren y en los que van a venir que deje de utilizar el móvil, porque claro, la primera indicación sería un uso más racional del móvil. Como esto prácticamente es casi imposible, pues sería ejercicio de parpadeo, realmente buscar, tratar de que cuando ve algo borroso no acerque el dispositivo, sino que trate de alejarlo un poquito, aunque todavía no sea présbita. Incluso que efectivamente el tamaño de la fuente pueda ser, o sea, las letras que vaya a ver en el móvil sea lo mayor posible para que se encuentre muy cómodo a nivel de visual,
y desde luego que esté muy bien corregido su defecto visual. Si lleva lentes de contacto, pues por ejemplo, se ha visto y se ha publicado que con lentes de contacto una persona con astigmatismo, y si va corregido en equivalente esférico, pues va a tener una mayor dificultad para hacer los trabajos con el móvil o iPad. Esto sería un poco lo que aconsejaría. Ejercicios de parpadeo, mejorar la fuente que esté observando, y bueno, si es posible lo de seguir la regla 20-20-20, que como os he dicho en el último trabajo publicado, después de 15 días de utilización, pues mejoraban todos los resultados de todos los encuestas que se hacían en cuanto a mejora de la sintomatología. Gracias, César. Después de asistir a tu fantástica ponencia, muchos ópticos y ópticas optometristas aumentan su confianza en el valor que aportan a la sociedad y deben perder el temor infundado a la monetización de sus servicios profesionales. Sin duda, muchas gracias. En algunos países de Centroamérica venden hasta por catálogos lentes de contacto de Halloween y posteriormente, como es lógico, llegan pacientes a consultas por complicaciones por su mal manejo. ¿Cuál sería el protocolo exacto a seguir? Bueno, el protocolo exacto, es decir, lo primero es que estas lentes de contacto para Halloween o cosmética de cualquier tipo para cambiar el color de los ojos deben de ser realmente prescritas y adaptadas por un profesional. Es decir, es necesario primero ver la superficie ocular, la cantidad de lágrima, la queratometría que tiene. No voy a hacer una queratometría que esté o muy cerrada o muy plana, y por tanto lentes con unos parámetros medios van a provocar con pocas horas de utilización daños en esos ojos, con lo cual el protocolo es simple. Esas lentes no se deberían de poner si no existe una supervisión de un profesional óptico-optometrista u oftalmólogo, igualmente para enseñar el poner y quitar la lente de contacto, que tiene su importancia, puesto que el no poner y quitar bien una lente de contacto puede conducir a una irritación ocular, puede conducir a una alteración de la superficie de la lente, que luego provoca más irritación, y por tanto diríamos que estas lentes de contacto a todos los efectos pertenecen a la adaptación de los profesionales de optometría y oftalmología. Tu experiencia en el uso de lentes esclerales en casos de ojo seco, directa, en casos de ojo seco, como he mencionado, muy profundo, no tengo. O sea, yo adapto lentes de contacto esclerales para la mayor indicación, que es la córnea irregular, en keratoconos, en degeneraciones marginales pelúcidas, etcétera, etcétera. Pero en esos casos extremos de ojo seco, personalmente no lo he adaptado, pero tengo colegas, tanto optometristas como compañeros oftalmólogos, que sí lo han hecho, y efectivamente es una buena opción. Pero estamos hablando de patologías ya donde diríamos la indicación y el control también de la adaptación por parte del oftalmólogo es fundamental, y ahí es donde la colaboración en ese aspecto óptico-optometrista, oftalmólogo, es imprescindible. ¿Considera que los oftalmólogos deberían recomendar la compra de los productos de salud ocular en las ópticas? Muchas gracias por su experiencia. Hombre, sin duda alguna, me sorprende cuando a veces escucho que no lo mandan, bueno, a comprar en cualquier sitio, o incluso cuando se aconsejan gafas premontadas en salvo para determinadísimas y contadísimas excepciones. Sí, claro que no lo comprendo. No comprendo, y creo que eso es un poco un desconocimiento un poco de la importancia que estas pequeñas cosas pueden tener en la contactología y en el cuidado integral de un paciente que utiliza lentes de contacto. Muy bien. Bueno, me dice que vamos a cerrar ya las preguntas. En el caso de que tengan cualquier duda, pueden escribir a info@forumcontactología.com. Y nada más.
También me indican que os enviarán el enlace para valorar el confort en el uso de lentes de contacto, como os he dicho antes, y también el estudio, o sea, las respuestas al estudio que se hizo. Así que buenas tardes y muchísimas gracias por la atención.